Se efectuará la presentación de dicha publicación. En consecuencia, cederemos el uso a la voz del comisionado Bernal Pulido, de quien damos algunos datos de su semblanza curricular y que también no pudo presentarse ya que se le canceló el vuelo por mal tiempo. Carlos Bernal es comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2022-2025 y primer vicepresidente para el periodo 2024-2025. Asimismo, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Dayton, Ohio, Estados Unidos, y de la Universidad de La Sabana, Colombia. Fue magistrado de la Corte Constitucional de Colombia del 2017 al 2020. Es abogado por la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y magíster y doctor en Filosofía por la Universidad de Florida, Estados Unidos. Ha sido profesor en la Universidad Externado de Colombia, la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia, y la Universidad de Florida. También ha sido profesor visitante en las facultades de Derecho de la Universidad de Sorbona de París y la de León en España. Investigador visitante en las facultades de Derecho de la Universidad de Yale, el King's College de Londres y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania. Carlos Bernal es autor de libros, artículos de revistas y capítulos en temas atinentes a la protección de los derechos humanos y fundamentales, el constitucionalismo democrático, la creación y el cambio constitucional, la ontología del derecho y los fundamentos teóricos de la responsabilidad civil y del Estado. Su obra ha sido publicada por las más prestigiosas editoriales y revistas indexadas en castellano, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y ruso. De acuerdo con Google Scholar, es uno de los autores más citados del mundo en los campos de teoría constitucional, teoría del derecho, filosofía del derecho, derecho comparado y derecho constitucional. Cedemos el uso de la voz al comisionado Bernal Pulido. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Antes de comenzar, quisiera decir una cosa. Yo no sé si las otras personas que están con Zoom conectadas conmigo pueden ver, pero creo que allí en la sala ya no los puedo ver porque alguien apagó la cámara. Entonces no puedo ver la reacción, sobre todo la reacción de Gaby cuando yo diga esa cantidad de cosas feas que voy a decir sobre... No, mentiras. Eh, no los puedo ver, así que no sé si Sí, ahorita se va a prender. está todavía en negro. Entonces, pues no sé si... Denos unos segunditos. Ahora sí, perfecto. Ahora sí los puedo ver. Bueno, yo creo, quisiera comenzar pues agradeciendo a la Universidad Panamericana por pensar que yo podría contribuir a esta presentación. Dos, agradezco a Gaby por haberme enviado este manuscrito de este libro que me pareció fascinante, me encantó, me pareció una estupenda experiencia intelectual y académica, simplemente leerlo. Luego debo confesarlo, yo llevo muy poco tiempo trabajando sobre derecho internacional de los derechos humanos. O sea, todavía soy un estudiante, a pesar de que me toque trabajar de comisionado. Una cosa es el trabajo que uno tiene y otra cosa es lo que uno cree que sabe. Y yo todavía necesito desarrollar mucho mis competencias en esta área. Creo que aquí en este, en este
En esta plataforma hay personas que saben mucho más que yo, no solamente Gaby, sino Nancy de Casas, que es una autoridad sobre este tema. Y quisiera agradecer porque, a pesar de mis deficiencias epistémicas, se me haya considerado como pues, como un lector y un comentarista posible, que pueda decir alguna cosa interesante o relevante, por lo menos, sobre este libro. Valoro mucho esta oportunidad y sobre todo la oportunidad de dialogar sobre estos temas. En mi segunda nota es que lamento mucho no poder estar hoy día en México. Creo que hubo una conspiración de los liberales, de los quienes defienden la postura liberal para interpretar la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no solamente causaron una tormenta sobre Dallas que hizo que cancelaran todos los vuelos durante 2 días, entre ellos mi vuelo primero de Cincinnati a Dallas y luego de Dallas a Guadalajara, sino que estoy seguro que también están detrás de los problemas técnicos de Zoom. Creo que no es óbice para que en el futuro yo pueda ir a la Panamericana y pues poder conocerlos en persona, que es lo más bonito de todo. Bueno, dicho esto, yo quisiera ya entrar en materia y primero contar de una manera muy simple algunas cosas que me parecieron unas contribuciones valiosísimas de este libro y luego hacer algunos comentarios desde básicamente dos posiciones. Una posición como constitucionalista, dos, y una posición como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y porque veo que este libro es un libro muy importante que todo el mundo debería leer y traducirse al castellano y a cuanta lengua exista y ojalá eh, discutir y llevarlo a la práctica. Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las ideas que Gaby presenta de una manera muy clara, bien escrita en este libro. Y es, ¿cuál fue la idea primigenia de la Declaración Universal de Derechos Humanos? Yo esto lo aprendí de viva voz cuando hace un tiempo, un par de años, asistí a un congreso que organizó Pablo Carozza en Notre Dame, en el que se juntó esta Comisión de Derechos Inalienables que en Estados Unidos el anterior presidente Trump y hoy convicto presidente Trump puso a funcionar y que tenía como idea desarrollar el concepto de derechos inalienables de la Declaración de Derechos americana, de la Declaración de Independencia americana, pero también conectarla con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y allí a varios de los participantes les escuché de viva voz la historia, sobre todo a Marianne Glendon, una historia que está contada de una manera muy bonita en muchos libros, y es, mire, de lo que se trató en ese momento era de encontrar algunos contenidos mínimos que se pudieran leer de acuerdo con las posturas de todo el mundo, de las diferentes culturas acerca de los derechos humanos. Y cuando yo leí el libro de Gaby, veo ese propósito original reflejado, y la idea de los derechos humanos es encontrar como un core, es decir, un contenido mínimo, pero un contenido mínimo que no esté cautivo, que no esté secuestrado por una ideología, sea cual sea, sino que sea compatible con los modos, costumbres, con la ideología y con las instituciones jurídicas sobre derechos que hay en muchos países, en todos los países del mundo. Me encanta una tesis que aparece por todo el libro, y es la manera injustificada en que se ha atribuido una prioridad epistémica a los derechos humanos, en cuanto a los derechos humanos, de lo que Gaby llama la lectura liberal de la universalidad. Esa prioridad epistémica
Yo creo que la vivimos todo, está muy bien documentada en el libro, pero además se vive en el día a día, en el día a día de las universidades. Me encantó la historia con la que concluye el libro, que yo creo que Gaby la tuvo que vivir, que tuvo que ser muy dura, pero hoy día, si es una historia que vivimos todos los que no estamos de acuerdo con muchos de los temas de la agenda liberal, que somos literalmente discriminados y que somos tildados de antiderechos. Yo les cuento, a mí muchas ONGs me llaman antiderechos, muchos colegas me llaman antiderechos y yo hasta lo tengo internalizado que hay algunos chats que están en mi teléfono con amigos con los que comparto ideas y hay alguno que bauticé como los antiderechos y ya como que me gusta el nombre porque ese surge del rechazo a esta injustificada prioridad epistémica de la lectura liberal de la universalidad. Luego hay una segunda idea que pienso que es clave y es que no puede existir universalidad sin pluralidad o sin pluralismo. Y eso es algo, lo voy anticipando, que yo desde el punto de vista de la Comisión Interamericana lo he visto. Cuando uno va a una isla del Caribe, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Santa Lucía, que forman parte del sistema interamericano, que tienen unos usos y costumbres, sociedades profundamente religiosas, la mayoría son bautistas o evangélicas, algunas con una buena parte de la población católica, y que están vinculadas sobre todo de lleno al Commonwealth, y que la Comisión Interamericana intenta imponerles unas normas. Lo primero que dicen es, mire, aquí usted no tiene por qué venir a decirme cómo es que tengo que vivir, cómo es que tengo que pensar, eh, sino que usted tiene que respetar mi pluralidad. Y en ese sentido, yo rescato mucho la idea de pluralidad que está en este libro. También estoy de acuerdo con que esa prioridad epistémica de la visión liberal lleva a una elusión del diálogo multicultural que no está justificada. Y algo que yo lo veo en la Comisión Interamericana todos los días, y es que la aproximación sea de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. Cuando yo creo que hay que construir estándares de derechos humanos, que en un momentito ya les voy a hablar de la importancia de esos estándares, aunque es un tema del que Nachi de casa sabe más que yo, y es, los estándares de derechos humanos no pueden ser escritos por unos, entre comillas, sabios en el mundo que están en Washington o en Ginebra o en las relatorías de la ONU, sino que tienen que venir de una reconstrucción de prácticas de los diferentes pueblos y por esa razón la aproximación no puede ser de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. La aproximación de arriba hacia abajo, es decir, top-down, contradice la autonomía y sobre todo desestimula la democracia. Yo en la comisión muchas veces he dicho, oiga, sí, ¿qué sentido tiene que nosotros le digamos a unos pueblos, por ejemplo, del Caribe, que esta es la manera como tienen que concebir cierta institución si de lo que se trata es de justo de lo contrario, de empoderarlos democráticamente para que ellos deliberen y decidan lo que a bien tengan? Yo creo que además de contradecir la autonomía, desestimular la democracia, se presta a manipulaciones, además de los aspectos que Gaby muy bien desarrolla en su libro, y es que elimina la posibilidad de tolerancia, de entendimiento mutuo y de una virtud tan importante hoy día como es la de la humildad. También estoy de acuerdo con la idea de Gaby de que no existe una versión neutral de la universalidad. Esa neutralidad no existe en esta área, sino simplemente de lo que se trata es de la imposición a la fuerza, una fuerza a veces soterrada o soft, de esa visión liberal, que va en contra de la autodeterminación y que crea o pretende crear un unanimismo. Y quisiera simplemente hacer cuatro comentarios sustanciales simplemente para la deliberación. Y es el primer punto, y es, yo creo que uno de los principales problemas de esta
de esta prioridad epistémica liberal que no está justificada, surge porque entra en los llamados estándares que son los que se crean con fuentes de soft law o con fuentes blandas de derecho, que dicho sea muy bien en la tesis doctoral de Nachi, que seguro pronto se va a publicar como libro, está muy bien explicado lo que son. Lo que a mí me parece es que es, uno, está absolutamente injustificado que esas fuentes de soft law con esa ideología liberal termine prevaleciendo incluso en contra de la letra de los tratados, como pasa con el artículo cuarto de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que la vida se protege desde la concepción, y justo las fuentes de soft law que produce la Comisión o algunos de los pasajes de las sentencias de la Corte Interamericana dicen una cosa totalmente contraria. O, perdón, y también carece de toda justificación que todas las lagunas interpretativas deban llenarse con esa lectura liberal, y de esa manera nos inundemos de fuentes de soft law que acuñan esa lectura liberal y que no tienen la más mínima legitimidad democrática. En ese sentido va mi segundo comentario, y es que si hay una cosa que los derechos humanos deberían hacer es potenciar potenciar la autonomía de los individuos. Y esa autonomía solamente se potencia cuando uno, ahora sí, uno la vincula con lo que un liberal como John Rawls consideraba como el segundo principio de justicia, es decir, la posibilidad que tiene la persona de efectivamente formar parte de la cooperación de su sociedad para establecer cuáles son las normas que deben gobernar su sociedad, o la autonomía desde el punto de vista público de la que habla Habermas. En ese sentido, mi aspecto y también mi lucha como comisionado es que los pronunciamientos de la comisión no tienen que matar la democracia, tienen que incentivar la democracia. Que en vez desde Washington con paracaídas mandar unos estándares que lluevan en toda América Latina y que luego cuenten con la connivencia del juez nacional para hacerse efectivos, pues lo que tiene que haber es un incentivo para que la gente delibere acerca de cuáles son los estándares de derechos humanos que deben prevalecer en sus países. Luego, desde luego, yo pienso que esta es la manera como pueden estas fuentes de soft law de derechos humanos tener una verdadera legitimidad. Lo que ocurre hoy día es, y yo les cuento la práctica de la comisión, es, por ejemplo, la comisión va a sacar un comunicado de prensa o un informe. Ese informe es producido por un staff que está en Washington, que no tiene ninguna legitimidad. Muchas de esas personas vienen contratadas de organizaciones no gubernamentales que litigan y tienen una clara ideología. Van ahí, rotan un tiempo, luego se devuelven a su organización, y mientras están en la comisión escriben esos estándares y luego los comisionados los refrendan sin mucha discusión, y eso es lo que termina impuesto a un país como los estándares de derechos humanos. Eso no tiene ni la más mínima legitimidad democrática. Y ahora, decir que eso encima, por razones de universalidad, tiene que prevalecer sobre las propias normas internas de un país, pues eso no tiene ni la más mínima justificación. Mi tercer comentario es que en este punto hay una idea que debería desarrollarse un poco más, que mi profesor, mi mentor en materia de Derecho Constitucional, Robert Alexi, denominó el Spielraum, que es el margen de acción, que es la idea según la cual, frente a muchas preguntas de derechos, la única respuesta correcta es que no existe respuesta correcta. Es decir,
La única respuesta correcta muchas veces al nivel de abstracción de los derechos fundamentales y mucho más a nivel de los derechos humanos es que no hay una única respuesta correcta. Y en ese sentido, que cada sociedad debería tener la competencia de buscar la respuesta que surja de la deliberación y del diálogo de sus propios ciudadanos. Y el último punto, para ajustarme al tiempo que se me ha concedido, es que hay una cosa que ya yo lo veo venir y que es el próximo eslabón, y es que esta ideología liberal no solamente se está plasmando en el soft law, sino que está quedando también en el hard law, es decir, en los tratados internacionales. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han leído el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú dice, así les digo tal cual, que cada persona tiene, tiene derecho a la participación ilimitada en todos los asuntos ambientales que tengan que ver con su territorio. Es decir, así está. ¿Qué preocupación hay en muchos sectores frente a eso? Pues que eso implique un derecho ilimitado a la consulta previa, ya no solamente de las comunidades étnicas, sino de las asociaciones de campesinos o de cualquier interesado, de cualquier interesado. Pues eso, primero, sería una interpretación de acuerdo con esta ideología liberal, que también hace un uso extensivo de la consulta previa de una manera que es decir, que es inaceptable y que eh, esto sí es muy antiliberal desde el punto de vista económico, porque trunca muchos de los proyectos que se llevan a cabo en los países, sobre todo los proyectos de gran infraestructura. Pero el asunto es que ya está en un tratado internacional. Y así como eso, pues hay en el futuro, a mí me parecen, no, es decir, me parece que lamentablemente es previsible que empiece a haber, por ejemplo, tratados internacionales en los que se reconozca que existe un derecho humano al aborto, que para mí es una aberración de una expresión como esa. Ahora bien, yo creo que si eso ocurriera, y para eso tenemos que estar preparados, pues también el derecho internacional de los derechos humanos tiene que aprender del derecho constitucional algo, y es que puede haber normas constitucionales que son inconstitucionales. Yo creo que puede también haber normas de tratados internacionales que violen los derechos humanos. Por ejemplo, normas que impliquen el desconocimiento a la vida y a la dignidad humana de cualquier ser humano, desde la concepción hasta el último momento de vida, que desconozcan su autonomía en las dos versiones de los dos principios de justicia de Rawls, o que creen, por ejemplo, discriminaciones eh, en relación con rasgos físicos, por ejemplo, y no con otro tipo de criterios. Es decir, son algunas de las cosas que uno podría, digamos, empezar a pensar como normas de derechos humanos que violan los derechos humanos, que creo que este es otro frente en el que en el futuro seguramente querrá imponerse esta ideología liberal. Pues estas son algunas de las ideas que me suscitó la lectura del libro de Gaby, y ahora pues entonces sí cedo la palabra a los que saben de la materia para, por mi parte, tomar nota. Muchas gracias. Agradecemos al comisionado Bernal Pulido su exposición. A continuación, cederemos el uso de la voz al doctor Pedro Payares, de quien damos algunos datos de su semblanza curricular. Es doctor en Derecho cum laude por la Universidad de Navarra, diplomado en Interpretación Constitucional con el profesor Robert George de la Universidad de Princeton y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesor investigador de la facultad. Cedemos el uso de la voz al doctor Pedro Payares. Muchas gracias. Bueno, yo voy a dividir mi presentación en tres partes. La tercera parte es casi un apéndice, o sea, apenas voy a hablar para que no se desesperen. Y pensaba
que yo puedo ofrecer un contexto que mis otros dos colegas presentadores no pueden, y es, al menos desde fuera, cómo se fue gestando la idea que terminó en esta tesis, ¿no? Esa va a ser mi primera parte. Mi segunda parte, las reflexiones que yo he tenido pues sobre lo que significa la universalidad, porque hombre, es muy satisfactorio ver que un trabajo, que en mi caso fue mi trabajo doctoral, Gaby acudió a esos hallazgos para construir sobre esas piezas, ¿no? Y siempre da gusto que tantas horas hubo alguien que lo aprovechara. Entonces voy a hablar algo sobre la universalidad. Bueno, un poco la historia como yo la pude recomponer ahora mientras preparaba esto, va como sigue. La primera clase que recibió Gaby de Derechos Humanos se la dio su tocaya, la maestra ya es, Gabriela Martín. Porque yo me fui a hacer mis estudios doctorales y preparé a Gaby Martín a ser la profesora. Y los que la conocen sabrán que es una mujer entusiasta. Y los derechos humanos eran una herramienta, porque además así lo preparamos, para superar el formalismo acartonado de un sistema jurídico como el nuestro. Ya yo me fui, regresé y le di una clase a Gaby de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y ya para entonces yo empezaba a ser más crítico del sistema, no tan optimista, y recordaba una conversación que tuvimos donde Gaby me hizo notar que descubría en mí una decepción del movimiento de derechos humanos. Había pasado algo ahí. Voy bien, ¿verdad? Después, ya no me acuerdo si sí fui el director formal de la tesis de licenciatura, ¿sí? Donde estudiamos un problema que tenía que ver con las comisiones de la verdad y sobre todo qué pasaba con las víctimas que habían pasado por un proceso de comisión de la verdad. Porque parte de mi desencanto o de mis dudas del sistema consiste en no solamente en la parte de la universalidad, que ahorita hablaré de ello, sino la parte de las víctimas. Al final del día, las víctimas son los grandes olvidados de todos estos procesos, ¿no? Porque al final, ¿qué significa ganar un caso de derechos humanos? Significa ganar la sentencia, que se ejecute la sentencia, que consiga la paz del pueblo que sufrió una violación de derechos humanos. Ahí hay algo que al menos yo tengo que estudiar más, pero no veo que los procesos de derechos humanos formales lo tomen mucho en cuenta. Y todas esas inquietudes, puedo testificar que Gaby ya se fue a su maestría y a su doctorado con esas inquietudes, con esas dudas. O sea, ya no se fue deslumbrada por el movimiento de derechos humanos, ya se daba cuenta que había dudas, había cosas que no estaban del todo resueltas, y por eso cuando me contó del tema de su tesis doctoral, me sonó lógico como parte de ese proceso. Entonces, si ustedes cuando lean el libro y descubren que hay una visión crítica y muchas dudas de la coherencia del sistema, que sepan que viene de lejos, o sea, que no se despertó un día y dijo, vi un suizo por ahí, y se desconcertó y se le ocurrió una idea. No, eso ya lo traía. Bueno, esa es la primera parte. Y el segundo gran tema del que me gustaría hablar para encuadrar este libro, y esto ahora sí lo voy a leer porque lo estuve pensando, o sea, un buen rato. Y entonces quiero que el hilo esté coherente, ¿no? Es el uso que hace de lo que significa universal. Como ya dije, este trabajo, el de Gaby, usa varias herramientas que me tocó encontrar cuando yo hice mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral estudia la justificación racional de los derechos humanos en el proceso de redacción de la Declaración Universal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice así? Porque los redactores renunciaron explícitamente a fundamentar sus derechos en una filosofía concreta y, sin embargo,
dejaron un argumento de justificación racional sobre los derechos humanos. Es decir, ellos tenían una expectativa que cuando decían existe un derecho humano o cuando alguien dice tengo el derecho humano a la vida, asume que el que está enfrente entiende lo que le está diciendo y no solamente lo entiende, sino se sabe obligado a respetar esa vida. ¿Por qué tenemos esa expectativa? Los redactores dejaron algo que los hiciera justificar o creer que el vocabulario de derechos humanos no solamente era un vocabulario, que había una obligación moral. Mientras yo hacía la tesis, entre 2011 y 2016, las explicaciones de moda de lo que había pasado en 1948 era que los redactores lo que hicieron fue un acuerdo entrecruzado, un convenio formal, éticamente neutral, típico de la explicación de Rawls sobre doctrinas comprensivas y reconciliables y de los acuerdos interculturales, tal y como los explica Rawls. Pero las fuentes que yo leía contaban otra historia. Los redactores efectivamente no buscaron basarse en una filosofía concreta, pero no fueron neutrales en el proceso de caer en la cuenta de los derechos humanos. Había que explicar la palabra universal no como neutralidad y había que ir a las fuentes. La historia va como sigue. El mandato entregado a los redactores de la declaración les pedía que redactaran un International Bill of Rights. Cuando comenzaron a trabajar, se dieron cuenta que para que su documento fuera aprobado, no podían entregar un documento vinculante. Pero si su trabajo no era vinculante, ¿por qué había que trabajar en él? ¿Por qué las Naciones Unidas se tenían que preocupar por los derechos humanos si al definirlo, esa definición no iba a ser vinculante? Y entonces lo que decidieron fue elaborar 3 documentos como parte de este International Bill of Rights. Un documento no vinculatorio, un tratado internacional y un documento con medidas de implementación. Y entonces, ¿cómo llamamos al documento vinculante? Entonces, a ellos les pidieron que hicieran un International Bill of Rights y entonces el francés, si no me equivoco, René Cassin, dijo, pues en lugar de Bill of Rights le vamos a llamar declaración y en lugar de international, para que no suene a derecho internacional público, le vamos a decir universal. Pero esto abrió una puerta inesperada para los redactores, y es que si ya no era un documento vinculatorio bajo las categorías del derecho internacional público, podía ser un documento que apelaba a una moral universal dentro de esas reglas que habían previsto. Quizá ellos no lo dijeron así. Y entonces buscaron cómo poner que todas las personas podían comprender cuando alguien les dice, oye, tengo el derecho a la vida, o el derecho a la propiedad, o el derecho al voto, entendían lo que les estaban diciendo y se sabían obligados a respetar esa apelación que le decía el de enfrente. Y entonces fijaron las expresiones razón y conciencia como los vehículos cognitivos universales del conocimiento ético de los derechos humanos, en la igual dignidad y libertad como una tenue descripción metafísica de lo que significa ser humano, y en una síntesis operativa deóntica que deben comportarse fraternalmente. Y luego pusieron esta idea se encuentra en otros derechos descrita, por ejemplo, el derecho a la libertad religiosa, la redacción ahí de Charles Malik, y es muy importante. El papel de la educación, la familia como elemento natural y previo al Estado, etc. Y entonces, en este contexto, la palabra universalidad significa que todas las personas, en lo concreto, cada una, está obligada. Pasa el tiempo y en 1966 se aprueba, no se ratifica, pero se aprueba el primer pacto de estos que habían quedado en el aire 20 años después, pero ahí la palabra universal ya tiene que significar otra cosa. Ahora tiene que significar algo propio de las obligaciones de los estados, de las reglas del derecho internacional público. Ya no es una apelación moral. Universal es un nuevo significado. Debe leerse como la obligación de los estados para con todos. Ahí ya cambia un poco la expresión de qué significa universal. Y cada vez más se va alejando de esa exigencia que habían encontrado los redactores en 1948. Vamos a dar un paso más y otra vez va a salir citado Rawls.
porque Rawls y sus seguidores han creado una filosofía de justicia universal, no entendida como la acción de una persona o que se preocupe por motivaciones humanas, sino principalmente como la condición de una estructura social que se puede controlar. Esta forma de encuadrar la universalidad lleva a creer que cualquier desigualdad también es un abuso, que el Estado debe lograr un resultado universal de igualdad. Los derechos humanos no ofrecen la promesa de rectificar nuestras circunstancias adversas y la justicia ya no es capaz de captar y respetar la dignidad de las personas. Es una riqueza el hecho de que yo esté aquí, que haya nacido en Culiacán, por ejemplo, ¿sí? O que haya un suizo, o que haya, en fin, y todos ustedes. Las diferencias que son naturales para Rawls y sus seguidores hay que desaparecerlas a través de estructuras. ¿Por qué? Porque lo importante es la igualdad, ¿no? ¿Sí? No la diversidad. Desde este punto de vista, en la sociedad justa de Rawls no tienen cabida el sacrificio, el servicio o el don, porque es un deber del Estado. Y si yo recibo, porque somos distintos y uno es mejor que otro y recibo la ayuda del otro, esa ayuda yo no la voy a ver como un regalo, un compromiso de amistad, sino la voy a ver como una obligación que alguien tenía que tener conmigo. Se pierde todo ese enfoque moral que estaba enraizado en 1948, se pierde un poco, lógico, y va a pasar en 1966 y después cuando entra en vigor 10 años después. Pero luego con esta interpretación de Rawls se aleja todavía más el sentido de universalidad como encuentro de personas. En su intento de llevar a Rawls hasta las fronteras de la justicia, Martha Nussbaum interpreta el sufrimiento o cualquier desigualdad como una injusticia que se debe rectificar en nombre de derechos, que presupone que somos capaces de remediar la contingencia del ser, de que podemos dominar los accidentes del destino en base a una educación suprema y necesaria, una ecuación, coordinada por un Estado y que en la práctica sí que existe una forma de acabar con la injusticia de modo científico. Es inevitable que una propuesta así también incluya la creación de un Estado poderoso, o al menos la expectativa, o de órganos internacionales todopoderosos, que cambian la idea de universalidad como una universalidad moral por una uniformidad absoluta que en nombre de derechos, en nombre de una operación científica, tendríamos que aplicar. Y todo esto desde una pretendida neutralidad. La razón pública de Rawls y de los intérpretes de derechos humanos pretende medir la acción humana con una regla que no marca centímetros o pulgadas, porque soy neutral, te voy a medir que funciones bien, pero no te voy a imponer nada, y entonces quieren medir sin medir, lo cual es imposible, y entonces te terminan aplicando sus propias convicciones. En este marco, el libro que se presenta y la apelación que hace de una más rica idea de universalidad se vuelve importante. Alguien tiene que decirle una vez más al rey que va desnudo. Me gustaría contar una anécdota de cómo esta mentalidad empuja a los agentes a ver los problemas de una manera. Tengo un amigo que trabajaba en un organismo de la Secretaría de Gobernación o el Ministerio del Interior que atendía las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos y su relación con los organismos internacionales. En una ocasión recibió una representante de un organismo internacional para tratar un asunto. La primera propuesta que hizo esta persona, mi amigo le dijo, esto no lo puedo hacer yo porque depende de la jurisdicción estatal o municipal. A la segunda propuesta, no, yo tampoco te puedo ayudar, eso depende de la jurisdicción estatal o municipal. Y a la tercera lo mismo. Total, la gente experta en derechos humanos descorazonada dijo, pues habría que deshacerse del federalismo para que se pueda resolver ese problema. Mi amigo, contándome la anécdota, dijo, efectivamente hay que deshacernos del federalismo porque no vamos a poder resolver nada. ¿Quién debería debatir si debemos deshacernos o no del federalismo? ¿Qué ganamos y qué perdemos cuando desde fuera un agente del derecho internacional de los derechos humanos, en nombre de la neutralidad científica, nos dice que hemos de tomar un camino y no otro? Por eso este libro es muy importante porque nos recuerda que la palabra universal va mucho más allá de las interpretaciones que hacen los organismos internacionales. Es lógico que tenga que ampliarse la idea de universalidad cuando
pasa a tratados internacionales. Pero ese punto de partida funcionaba porque era inútil, vamos a decirlo así. Al final del día, la justicia y la paz se benefician de procesos y de estructuras, sin duda, pero solo se alcanza si se hunde en las raíces de la persona. Y ese proceso no puede ser neutral. Y por eso hay que recuperar la idea de universalidad que impregna todo el libro que se presenta. Bueno, y ahora ya para terminar, esta es la tercera parte, está chiquita, esta tercera parte. Me gustaría compartir un buen deseo para el libro y para la autora. Este libro es un primer trabajo de investigación profunda, un muy buen primer intento, pero no deja de ser el primero. Así que Gaby, deseo para ti y para tu trabajo lo que alguna vez dijo San Vicente de Lenin, un padre de la iglesia del siglo V. Utanis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur etate, que traducido al español, más que deseo, más que una idea, se trata de una breve oración. Pedimos para que esta idea y estos trabajos, y ahora sí viene la traducción, se consolide con los años, se expanda con el tiempo y con el paso de los días se haga más fino. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Payares su intervención. A continuación, cederemos el uso de la voz al doctor Ignacio de Casas, de quien nos permitimos hacer una semblanza curricular. El doctor Ignacio de Casas es abogado por la Universidad de Mendoza, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Oxford y doctor en Derecho por la Universidad Austral. Es secretario académico y profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Coeditor jefe de la Revista Internacional de Derechos Humanos. Miembro del Instituto de Derecho Internacional Público de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Y miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Socio en Southern Lights Group, firma internacional de abogados con sede en Argentina y cofundador y vicepresidente del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, ONG con estatus consultivo ante la ONU. Tiene vasta experiencia de litigio en los sistemas interamericano y de Naciones Unidas. Ha recibido el Premio Joven Mendocino, destacado en 2010, en Derechos Humanos y Servicio Humanitario del Consejo Empresario Mendocino, así como el Diploma de Honor al Testimonio en Defensa de la Vida de la Universidad FASTA en 2009. Cedemos el uso de la voz al doctor Ignacio de Casas. Muchísimas gracias. Esto para mí es, la verdad que es un honor poder compartir este panel de presentación con Carlos Bernal y con Pedro Payares. Y sobre todo que Gabriela me invitara a esta presentación. Ahora la veo chiquitita ahí en la cámara, pero ojalá que algún día ya nos podamos ver en persona, porque todo nuestro conocimiento ha sido así virtual y a la distancia. Voy a destacar dos virtudes de ella que he podido conocer a pesar de la distancia y la virtualidad. Una, me parece que la puede apreciar cualquiera de ustedes leyendo el libro, que es la valentía de Gabriela. Eso se nota por las dificultades que tuvo que enfrentar en su investigación, en su defensa y también la valentía de ponerlo por escrito y publicarlo. Esto que todos podemos ahora leer gracias a esa valentía. La segunda de las virtudes, ahora sí, perdón, voy a pedirles a los que están, a Gabriela o a Pedro, que hablen. Digan hola, así aparecen en la cámara porque el micrófono no lo está. Ya. Ya se ve. Ahora sí, gracias. Perdón, no es que no lo quisiera ver al testigo, al que aparece ahí como testigo, pero prefería verla a Gaby y a Pedro. Decía la segunda virtud es la de la generosidad. La generosidad que tuvo
al haberme citado en su libro, antes de que yo siquiera publicara mi tesis, y como dijo Pedro, pero él sí que tenía mérito para estar, para que sus ideas fueran recogidas en el trabajo fantástico de Gabriela. En mi caso no, yo no he hecho ningún mérito, y si leen por ahí, a mí me daba un poco de vergüenza de los términos y la generosidad con la que me trataba. Porque bueno, ella en el libro recoge una idea que yo también he estado trabajando en mi tesis, que es, en el fondo permea un poco lo que ella dice, que es la idea de que las construcciones que van haciendo los organismos internacionales de derechos humanos, como ella dice, al interpretar el derecho que les toca aplicar e interpretar, es ir generando un conjunto de normas a las que ella llama, y yo he querido llamar también estándares internacionales de derechos humanos, por oposición a otras normas que están en realidad contenidas en fuentes claramente consolidadas del derecho internacional, y que por tanto hago, digamos, la distinción, y hacemos, creo que coincidimos en este punto, la distinción entre obligaciones de derechos humanos y estándares de derechos humanos. Las primeras serían las que surgen de las fuentes, como digo, consolidadas, llamémoslas consolidadas, tradicionales, formales, claras, del derecho internacional, tratados, costumbres, principios generales de derecho, alguna más. Y después están todas estas otras que se van construyendo a partir de las interpretaciones y de la aplicación que van haciendo en los casos concretos los organismos internacionales. El problema es que cuando estos estándares, se utilizan como si fueran fuentes de derechos humanos, van generando toda una serie de problemas, de dificultades muy vastos que no voy a describir todos, pero sí que quiero hacer hincapié en dos de ellos, y en esto va a consistir mi exposición. Uno de los cuales me parece que lo desarrolla mucho mejor y magistralmente Gabriela, y además ya hizo referencia a él Pedro. Una de ellas tiene que ver justamente con lo universal, qué es lo universal y qué es lo relativo. Porque si existe, en verdad, si existiera una nueva fuente de derecho, o llamémosla una pseudo fuente de derecho, que serían los estándares internacionales de derechos humanos, esto presenta un desafío muy grande a una nota fundamental de los derechos humanos, que es la universalidad. Yo aquí voy a explicar para que no se confunda, digamos, con cómo se han utilizado, cómo se utilizan los términos en el libro. Con universalidad ahora me refiero a decir que todos los hombres y mujeres del mundo, sin importar de dónde sean, gozan de los mismos y todos los derechos humanos sin discriminación. Este valor de la universalidad, o característica de universales que tienen los derechos humanos, se enfrentaría a otra nota que sería la del respeto o el reconocimiento de particularidades propias de la cultura de cada pueblo y de cada región, que, como bien describió Gabriela, claro, por la actuación de los organismos internacionales tal como están funcionando hoy, que es contingente, no debería por qué ser así, pero se ha dado así, y eso lo demuestra. En el fondo ha llevado a enmarcar la universalidad en términos de una cosmovisión liberal, y el relativismo como todas las demás visiones antropológicas que discrepan de este paradigma dominante, ¿no? Claro, es verdad que algunos afirman que la construcción de estándares se hace con la finalidad de que la diversidad cultural y de niveles de desarrollo no se conviertan en obstáculo para el respeto de los derechos humanos, o justificantes para su incumplimiento y para su violación, porque se buscarían estándares que parten de la conceptualización de contenidos mínimos que tienen que ser satisfechos para que pueda entenderse que los derechos son adecuadamente reconocidos y respetados. Pero la realidad parece ir en otro sentido.
Muchas veces cuando los organismos o la comunidad internacional establecen estándares, justamente estandarizan a la máxima, no contenidos mínimos, sino a la máxima. Imponen una única respuesta o forma de resolver los conflictos de derechos humanos a expensas de su universalidad, sin respetar o admitir que puede haber varias soluciones o que este relativismo o particularismo cultural exige que siempre puede haber más de una respuesta posible, y que la respuesta propia de cada cultura sea respetada, ¿no? Para mí, este es un ejemplo claro de la actuación en muchos casos, quizá no en todos, pero en muchos casos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha dedicado a crear estándares uniformes como reglas que no admiten casi excepciones, a pesar de las críticas que este modo de proceder ha recibido. Y cuando esto sucede, el universalismo es cuestionado mediante acusaciones de neocolonialismo, de imposición de valores occidentales sobre estados que no tienen oportunidad de participar en la elaboración de los instrumentos o de los estándares, digamos, como podría ser el caso, por ejemplo, de todos aquellos estados que se unieron a la ONU con posterioridad, por ejemplo, a la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de todos los instrumentos que le siguieron, y que ellos ni siquiera participaron, digamos, de esa negociación o de esa formación. Por tanto, una forma de creación de estándares que exceda de las fuentes en las que participa la voluntad de los estados, de los pueblos, es decir, fuera de los tratados, de la costumbre, de los principios generales de derecho, etc., es una fuente, o sería una fuente con mayores probabilidades de tener dificultades para distinguir lo universal de lo relativo. Es decir, una forma que corre el riesgo de perder de vista la diferencia entre lo accesorio y lo fundamental, lo variable y lo permanente. Bueno, acá se da una aparente contradicción, o una real contradicción y también una aparente contradicción. Una cosa que describe muy bien el libro es la tensión que genera estas diferencias culturales y el impulso hacia la uniformidad, que tuvieron un hito en 1993, cuando la comunidad internacional se reunió en la Conferencia de Viena para decidir un poco qué hacer frente a esta dificultad, ¿no? Y el resultado de esa conferencia, que es la Declaración y el Programa de Acción de Viena, reflejan en un párrafo muy bien lo que estaba en juego y cómo se buscó resolverlo. Voy a leer ese párrafo. Dice: todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Bueno, aparece, ¿no? Al leer esto, una dificultad de conciliar estas dos tensiones, ¿no? La tensión hacia el universalismo y el tener que tener en cuenta o el respetar las particularidades. ¿Cómo se resuelve esta aparente contradicción? Para Glendon, también por supuesto muy presente, Marian Glendon y muy citada, no se puede dar por sentado que el derecho internacional de los derechos humanos establezca un solo modelo válido para todo el mundo, así como tampoco sería correcto asumir como única alternativa que todos los derechos son relativos a las circunstancias del tiempo y del lugar. ¿No? Parece que desde, al menos de la Declaración de Viena del 93, es claro que el multiculturalismo le impone a los estados, a las culturas, la carga de tener en cuenta las particularidades y patrimonios subnacionales y regionales. Como le dice una relatora de Naciones Unidas actual, Shantaki, dice: no se puede negar que el multiculturalismo desafía
a la cultura dominante y reconoce más lealtades que solo aquella debida al Estado. Sin embargo, por su parte, los organismos internacionales de derechos humanos también son instituciones que juegan en este campo y que tienen su propia cultura, que la describe muy bien, me parece, el libro de Gabriela. Es una cultura que depende de los funcionarios internacionales que los integran y que por muy variada que sea su procedencia, porque se busca adrede esa variación que representan a los 5 grupos regionales de Naciones Unidas, etc., por muy variada que sea, suelen estar influenciados por las culturas cosmopolitas de las ciudades donde se basan esos organismos y por las universidades de élite donde se forman esos miembros de esos organismos. Por lo tanto, se puede decir que el multiculturalismo también carga a los órganos internacionales con el deber de no imponer su propia cultura, podríamos llamar también su propia agenda, y de respetar las diferencias culturales, ¿no? El multiculturalismo, el pluralismo del que habla Gabriela. Bueno, ¿esto qué significa? Significa o qué implica que cuando se establezcan estándares internacionales, los autores de esos estándares tienen que respetar el principio de subsidiariedad, que no es solo concederles un margen de maniobra a los estados, pero es más que eso, ¿no? Y tienen que respetar este principio en caso de que haya particularidades culturales o locales en juego, ¿no? Bueno, para mí, y cierro con esto este bloque, digamos, de las tensiones que pone, las dificultades que pone para distinguir lo universal de lo relativo, esta idea de que los estándares internacionales sean considerados una fuente de derecho. Creo que hay un correlato de la universalidad y la relatividad en la dimensión normativa de los derechos humanos. Porque existe un núcleo de derechos humanos, que es aquel que está, al menos hoy en día, consagrado mediante fuentes tradicionales de derecho internacional, que no se debe violar nunca. Digo hoy en día porque, como bien decía Carlos, esto podría cambiar también, ¿no? Y podría suceder que los tratados, por ejemplo, empezaran a incorporar situaciones contrarias a la dignidad de las personas. Pero hoy al menos pareciera que ese núcleo de derechos humanos está debidamente reflejado en el texto de los tratados, en las fuentes. Esto no se debe violar nunca, pero luego esas concretizaciones que se hacen a través de las interpretaciones, de las aplicaciones que hacen los organismos internacionales, en el fondo a través de la creación de los estándares internacionales, son una concretización que, digamos, tiene que ser respetuosa del núcleo, pero que puede ser variable y que de ninguna manera puede ser impuesta como obligatoria y sobre todo como única, ¿no? Y por otro lado, esas especificaciones o concreciones que en el fondo se hacen, o la intención en principio es que se hagan para garantizar la vigencia de ese núcleo de los derechos humanos, es conveniente que no se hagan de espaldas a los estados, que no se hagan de espaldas a los pueblos, que reconocieron ese grupo de derechos de forma general, pero no concreciones específicas, ¿no? Digamos, si no se obligaron ellos a una concreción específica, no se le puede imponer esa concreción específica. Porque por otra parte, sería simplista, me parece, mostrar que los problemas que podría traer ese denominado relativismo cultural suponen también a nivel doméstico una visión única o local de los derechos humanos, ¿no? Es decir, no se puede pasar por alto que incluso dentro de una comunidad política pequeña o relativamente pequeña comparada con la universal, existen visiones distintas y hasta conflictivas sobre los derechos. Creo que el caso del aborto, que es uno de los ejemplos que se utiliza mucho en el libro, es muy elocuente. O sea, no es que haya estados donde están todos de acuerdo sobre el aborto y otros estados donde están todos de acuerdo en que el aborto es un crimen, sino que a nivel subnacional también existen estas visiones distintas y hasta conflictivas. Entonces,
atribuir también en esos casos la solución o la respuesta al conflicto al ámbito internacional, derivarla directamente al ámbito internacional, genera problemas digamos, genera unos problemas que son los que ya sabemos que no se pueden resolver en ese nivel, ¿no? Y esto lo digo porque quizá los internacionalistas, entre los que me incluyo, los que nos dedicamos al derecho internacional, tendemos a poner el foco en el derecho internacional para encontrar respuesta a esas tensiones, ¿no? Hay dos autores que lo dicen muy claro, Bashar Sali y Michael García, dicen, el foco del derecho internacional está fomentado por el propio modelo de adjudicación internacional en derechos humanos. Ellos dicen que este modelo de adjudicación se basa en la idea de que los órganos constituidos internacionalmente pueden ofrecer un escrutinio independiente de las denuncias de abusos que las instituciones y los agentes que están envueltos en la lucha de la vida política nacional no pueden ofrecer. Sin embargo, ellos mismos, estos autores, dicen que esto no resulta tan convincente cuando existe un desacuerdo fundamental sobre cómo debe resolverse ese conflicto. De hecho, en estos últimos casos, la decisión de los organismos internacionales puede provocar un aumento de la discordia y del desacuerdo en el seno de esa sociedad local, ¿no? Entonces, acá hay muchos autores y creo que no me equivoco al decir que incluso autores provenientes de ese ámbito liberal lo notan y se dan cuenta y algunos lo hacen saber, como por ejemplo Ernst Hannam, que dice, bueno, no es la panacea el ámbito internacional, es la panacea que todo lo remedia, ni es el ámbito para solucionar todos los desacuerdos. No se puede renunciar al derecho local, no se puede renunciar a la política ni a la moral para resolver estos conflictos, ¿no? Por eso me parece que una idea muy importante que subyace también al libro es la idea de volver el foco al ámbito doméstico, tanto en cuanto a las tensiones verticales, ¿no? Nacional, internacional, como a las horizontales dentro del ámbito doméstico, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender más, me parece que Carlos también ha sido claro en cuanto a un déficit grande que pueden tener estos estándares internacionales, que es el déficit de legitimidad democrática, ¿no? De los estándares, digo, considerados en sí mismos, también como de los standard setters, los que establecen estándares, ¿no? Los organismos internacionales que establecen estándares que en la medida en que se aparten de las fuentes o que actúan sin un conocimiento de la realidad local, que por otra parte es muy lógica, dada la distancia en la que se encuentran de los problemas, bueno, en el fondo terminan ellos mismos teñidos de esa falta de legitimidad democrática y los estándares que crean pierden en el fondo legitimidad, ¿no? Y podrían dar lugar, sin duda, además, a movimientos contrarios al movimiento internacional de derechos humanos que por otra parte ellos mismos después se sorprenden y critican y dicen cómo puede ser que haya backlash, ¿no? Y resistencia hacia los órganos internacionales de derechos humanos cuando son quienes en el fondo lo generan, ¿no? Y en esto entiendo también un poco a Pedro quizás su desazón, digamos, porque yo también se la he escuchado a él mismo, la pérdida del entusiasmo, digamos, con el movimiento internacional de derechos humanos, del que creo que todos los que estamos acá compartimos y queremos, pero lamentamos al mismo tiempo que se haya un poco arruinado por este tipo de actitudes y de conducta, ¿no? Bueno, dejo acá y en todo caso quedamos abiertos para la discusión y para la charla. Muchísimas gracias y felicitaciones, Gabriela, por un magnífico libro. Agradecemos al doctor Ignacio de Casas y damos el uso de la voz a la doctora Gabriela García, autora de la obra, quien es doctora en Derecho por la Université de Genève, donde obtuvo la mención Magna Cum Laude.
Cuenta con una maestría en Derecho Internacional por el Institut de Hautes Écoles d'Études Internationales et du Développement de Ginebra y es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, con mención honorífica. Dentro de su experiencia profesional, la doctora Gabriela García ha sido asistente de investigación en el Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra. Ha realizado diversas estancias de investigación ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con la Misión Permanente de México y con la ONG OIDEL. La doctora es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la International Law Association y cuenta con diversas publicaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional público. Cedemos el uso de la voz a la doctora Gabriela García. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir. Ya se ha hablado mucho sobre el libro y ya pasamos, ya llevamos aquí 1 hora y ya sé que es tarde, así que voy a tratar de hacer mi intervención muy breve. Y quiero empezar pues por agradecer. Y por agradecer porque, contrario a la antropología que me parece que plantea el universalismo liberal, pues nadie se hace a sí mismo. Y por lo mismo, pues este libro pues no se debe solo a mi trabajo de manera individual, sino que hay detrás toda una red de apoyo, una comunidad, unos vínculos familiares, sociales, académicos, de diversas índoles que sostienen este trabajo y que hacen posible que uno se pueda dedicar a la investigación. Y pues dentro de esos vínculos que hicieron este trabajo posible, pues a la primera persona que quiero agradecer, que es la persona más importante de mi vida, es a mi esposo Sebastián, que tan amablemente aceptó ser el maestro de ceremonias de este evento. Y le quiero agradecer muy especialmente por todas las conversaciones que tuvimos, que fueron ideas muy útiles para el desarrollo de este proyecto, porque esas conversaciones pues empezaron cuando yo estaba en la maestría en Ginebra y nos conocimos y nos hicimos novios. Y pues bueno, pues ahora pasaron después esas ideas por el doctorado y pues ahora concluyen en este proyecto, ¿no? En este libro que fue mi tesis doctoral y pues ahora que estamos casados y con nuestros 3 maravillosos hijos. Y también quería agradecer a mis padres que se encuentran por allá. Te los agradezco mucho porque ustedes fueron realmente modelos de vida para mí y si no fuera porque ustedes me inculcaron desde muy pequeña que una vida bien vivida es aquella que está al servicio de los demás, al servicio del bien común, pues creo que no me habría dedicado a lo que me estoy dedicando ahora. Obviamente quiero agradecer a los expositores que tan amablemente aceptaron la invitación de participar en la presentación de este libro. Sobre todo, muchísimas gracias al comisionado Bernal Pulido, porque es un honor tener a alguien de su talla intelectual y de esta integridad moral y de esa valentía que tiene en el día a día en la Comisión Interamericana. Y también muchísimas gracias porque a pesar de que se canceló su vuelo, tuvo la amabilidad de aceptar participar vía Zoom porque sé que en Cincinnati son como las 10 de la noche, entonces una disculpa por desvelarlo y muchas gracias por participar. Y lo mismo para Nachi, porque muchísimas gracias por participar, porque sé que en Buenos Aires son como las 10, 11 de la noche y pues ahí estás al pie del cañón. Y obviamente muchísimas gracias a Pedro, que bueno, Pedro pues desde que fue mi profesor, muchas gracias porque me inculcaste ese amor y esa desconfianza al mismo tiempo a los derechos humanos, pero que me parece que fue una dosis muy, muy correcta y adecuada, ¿no? Porque hay que tener siempre cierta distancia, porque pues todas las instituciones humanas son perecederas, todos los regímenes políticos son perecederos, entonces casarnos con una idea política creo que puede ser complicado porque nos nubla a ver más allá. Y bueno, también hay 2 personas a las que quiero agradecer que no se encuentran aquí presentes. Uno por razones geográficas, porque están en Europa, y 2 porque allá son como las 3 de la mañana. Entonces, pues iba a ser muy complicado que se pudieran conectar. Una de esas personas es la profesora Pilar Zambrano de la Universidad de Navarra.
Le quiero agradecer mucho porque ella me invitó y me impulsó mucho a que publicara esta tesis, y de hecho ella me recomendó a la editorial Peter Lang, y se lo agradezco muchísimo, y me acompañó también durante todo este proceso. Incluso redactamos juntas un amicus curiae para un caso ante la Corte Interamericana. Muchísimas gracias, Pilar. Y también otra persona que tampoco está aquí presente, pero que le debo mucho porque fue como un ángel de la guarda durante el proceso de redacción de la tesis doctoral, y es el profesor Eric Biller de la Universidad París II. Y a él le quiero agradecer especialmente porque la redacción de esta tesis presentó diversos problemas y tensiones intelectuales e institucionales en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Y este profesor todo el rato abogó porque se respetara la libertad académica y porque se cumpliera la función de una universidad, porque la función de la universidad, desde que se crean en la Edad Media, es buscar la verdad. Y a pesar de que discrepábamos en varias ideas, él siempre abogó porque se me diera una voz y porque estas ideas pudieran discutirse de manera racional, sin amenazas y sin que se envolvieran sentimientos, ¿no? Porque al final de cuentas esto se trata de un trabajo académico, se trata de una discusión sobre cómo vamos a ordenar nuestras instituciones, y pues para ello hay que escuchar a todas las voces y responder a esas voces de manera racional y con argumentos jurídicos. Y con esto quiero dar pie a la segunda parte de mi intervención, después de esta ola de agradecimientos, que tiene que ver con un aspecto que se puede vislumbrar de cierta forma en el libro, pero no lo abordo explícitamente. Pero creo que es importante para entender por qué decidí escribir sobre este tema, y tiene que ver con dar visibilidad a una problemática que muchas veces no se quiere asumir como una problemática, y tiene que ver con este paradigma que yo llamo el universalismo liberal, que permea de una manera bastante dominante a las instituciones internacionales y sobre todo, particularmente al sector de los derechos humanos. Y esto empezó, pues ya tenía algunas intuiciones, como comentó Pedro durante la licenciatura, intuiciones que fueron cobrando forma mediante experiencias personales durante la maestría en Ginebra. Y fue porque yo había estado bastante impregnada sobre los orígenes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento fundacional que da las raíces para todo el sistema de Naciones Unidas de protección a derechos humanos y también para los sistemas regionales. Y había estado bastante impregnada de esas ideas gracias al doctor Pedro Pallares. Y me sorprendió bastante que cuando yo llegué a Ginebra a la maestría, tuve profesores fantásticos, grandes internacionalistas, algunos de ellos citados por la Corte Internacional de Justicia, pero algo que sí me impresionó y me desilusionó un poco fue ver que muchos de estos profesores hablaban de los derechos humanos asumiendo de manera quizá un poco inconsciente este paradigma del universalismo liberal. Pero eso no me sorprendió tanto porque ya tenía unas intuiciones de por dónde iba este tema. Lo que sí me sorprendió y fue lo que empezó a dar forma a la idea de la tesis fue, uno, que no se dieran cuenta de que estaban sumergidos en un paradigma que no representa a la gran cantidad de culturas y de tradiciones del mundo, ni siquiera de Occidente, porque dentro de Occidente tenemos muchas tradiciones distintas, no todas son de carácter individualista y secular. Y me sorprendía mucho que no se dieran cuenta de eso, ¿no? De que en realidad había otras perspectivas que no eran la única perspectiva, y que si seguíamos avanzando con este paradigma, pues iba a causar choques con otras culturas, con otras formas de pensar, con otras personas, y que iba a ser normal que causara esos choques. No quiere decir que esas personas son antiderechos, como le ha tocado esas experiencias al comisionado, que a mí también me han tocado,
sino que son diferentes perspectivas antropológicas. Y el segundo punto que me preocupaba mucho de estos profesores era que no sabían lo alejados que estaban de las ideas originales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en realidad no desconocían la visión, que sí hay una cierta visión antropológica que se enmarcó en este documento. Y cuando uno les planteaba la visión que había en este documento, algunos reaccionaban de manera muy violenta y lo desacreditaban sin haber analizado los estudios, sin haber indagado sobre el tema. Y también algo que me sorprendió y que a la vez creo que hay que ahondar en esto, aunque no sea el tema del libro, es que estamos empezando a ver que este sistema del universalismo liberal no ha dado los resultados que se planteaba. Y de hecho estamos yendo hacia un hipermercantilismo del ser humano y estamos llegando a unos extremos que a lo mejor no se habían visualizado con los proponentes de este paradigma interpretativo. Y todos nos estamos dando cuenta de que hay un problema con esto y de que hay que hacer algo. Pero sí me ha sorprendido bastante y me ha preocupado que este paradigma se ha asumido tanto y se ha nublado tanto a cualquier otra perspectiva que a los proponentes del mismo tienen hay como una especie de bloqueo, de parálisis intelectual que no permite que se piense el ser humano, que hay una visión antropológica distinta a este universalismo liberal. Es una idea que simplemente no es concebible, es algo que no se plantea. Y a mí me preocupa porque eso denota que estamos en un momento de un bloqueo, de una pobreza intelectual para imaginar, para tener la creatividad de buscar salidas a este embrollo en el que nos hemos metido. Bueno, pues también contándoles un poco el tema de este profesor Eric Biller que estuvo interviniendo por el tema de la libertad de expresión y la libertad académica, pues otro tema que inspiró a la tesis y que me parece que la tesis simplemente hace, el libro hace una invitación a que se ahonde más en esto, porque no hay una fórmula secreta de cómo vamos a salir de esto o qué es lo que pueden hacer los organismos internacionales, es que volvamos a replantearnos cuáles son las reglas del juego. Y esto lo digo porque tuve 2 conversaciones con uno de ellos. Era un profesor muy reconocido, citado por muchos Treaty Body Mechanisms, los órganos de tratado de Naciones Unidas, y es un profesor que es muy famoso, se dedica a escribir sobre cultura y derechos culturales. Y otra conversación que tuve con otro profesor de la Universidad de Ginebra que ha sido relator especial nombrado por el Consejo de Derechos Humanos. O sea, son personas que no son cualquier persona, ¿no? O sea, son personas que influyen directamente en el sistema, en el desarrollo de los estándares de derechos humanos. Y teniendo unas conversaciones con estos 2 personajes, me sorprendió mucho que cuando yo les planteaba el tema de la tesis, el experto en derechos culturales y en cultura me dijo así abiertamente: deja de hacer este trabajo porque está súper claro que las culturas que no piensan de una manera liberal están dañadas y mi tarea es repararlas. ¿No? Entonces ahí me preocupó bastante, que dije, ¿cómo la persona del sistema de Naciones Unidas, que influye en el sistema, que se dedica precisamente al diálogo intercultural, a conocer diferentes perspectivas, a tener esta apertura de visión, es la primera persona que dice que su tarea no es propiciar este diálogo intercultural, sino modificar estas culturas para que se alineen a lo que él considera que es su visión del bien común? Y la otra persona que ha fungido como relator especial de los derechos de las minorías étnicas y religiosas, y este factor es importante,
Bueno, él fue un poco más radical y él me dijo, deberías meterte a la cárcel por estar escribiendo estas cosas. Y como era un profesor de la Universidad de Ginebra, donde yo estaba haciendo el doctorado, me dijo, si no hablas bien del liberalismo, yo me encargo de que tu tesis no sea aprobada. Entonces, pues me preocupó bastante, primero que nos fuéramos a las amenazas, ¿no? A la irracionalidad, en vez de al diálogo, que se supone que son los cimientos que fundamentan nuestro sistema, nuestros sistemas políticos, nuestros sistemas universitarios, nuestra vida en general después de la Segunda Guerra Mundial. Y otro tema que me dijo y que me preocupó, que fue similar al del otro experto, fue, estas fueron sus palabras textuales, está científicamente comprobado que los liberales europeos son superiores al resto de las culturas. Entonces, no me vengas aquí con que tengo que dialogar con los otros cuando está probado que lo que yo digo es superior a los demás. Y dije, es que el problema es que si partimos de esas premisas, que para empezar son premisas que rompen con todo el sistema que habíamos acordado, ¿no? Con las reglas de juego que habíamos acordado después de la Segunda Guerra Mundial, que las reglas del juego era, ahora nos vamos a regir por el diálogo racional basado en argumentos, nos vamos a regir por el Estado de Derecho, porque el derecho impregna a la sociedad de cierta racionalidad, y nos vamos a regir por los principios de las sociedades democráticas. Y parece que muchos de estos proponentes de este universalismo liberal, de manera implícita, no sé qué tan conscientes sean de lo que están diciendo, han renunciado tal cual a las premisas, a las reglas del juego que habíamos establecido para decidir cómo íbamos a establecer los estándares internacionales de derechos humanos. Y noto, aparte de que hay un rechazo, al menos implícito, de esas reglas de juego, porque concepciones sustantivas, todos vamos a tener diferentes ideas de qué es el bien común, de qué es la dignidad humana, de cómo mejor conjugar los diferentes derechos humanos en una sociedad de manera que cumplan su fin de proteger la dignidad humana y de contribuir al bien común. De esa parte sustantiva siempre vamos a tener ideas distintas y obviamente las personas que integran ya sean los comités de derechos humanos o las cortes regionales, pues son jueces que también tienen sus propias concepciones que obviamente van a influir en el debate, la deliberación y en los resultados. Pero a mí lo que me preocupa más de fondo no es solo que se impongan ciertas visiones de manera sustantiva que no gozan de un claro fundamento jurídico ni de un consenso, incluso consenso interno de estos órganos, sino que muchas de esas personas, de esos proponentes de este universalismo liberal, me parece que han renunciado a las premisas común que habíamos aceptado como sociedad de cómo vamos a resolver este conflicto entre ideas distintas. Y al renunciar a esas premisas, a ese diálogo, a esos principios democráticos, que me parece que ya hay bastantes escritos que expresan un claro rechazo, un cierto desdén a la democracia, a que sean las sociedades quienes decidan cómo se van a gobernar y cómo van a implementar las normas internacionales de derechos humanos, pues podemos ver que el problema es que nos va a llegar a llevar a lo que me quedó muy grabada esta frase de un profesor de Navarra, de Juan Cianciardo, que dice, si renunciamos a estas premisas, a estos principios, a estas reglas del juego y decimos, pues que sean los expertos allá en Ginebra o los expertos en Nueva York o incluso los expertos en una corte constitucional nacional quienes decidan qué es el bien común, quienes decidan qué es la dignidad humana, vamos a terminar en un juego de un populismo judicial. Y ese populismo judicial se vuelve muy peligroso porque, como ya se mencionó aquí también, termina siendo un uso educado de la fuerza. Y habíamos quedado en que las ideas no se iban a imponer por el uso de la fuerza, sino por argumentos, por el diálogo,
pero pues estamos cayendo en una situación en la que sí se están imponiendo por un sutil uso de la fuerza, solo que digamos que es así, ¿no? Es un uso de la fuerza educado. Y con esto concluyo mi intervención para que ya no nos alarguemos más. Y de nuevo, muchas gracias a todos por haber venido y gracias a toda la red de personas que hicieron posibles este libro. Muchísimas gracias. Como hemos podido apreciar en voz de la autora del libro, así como de los presentadores, la presente obra que hoy nos ocupa aborda el análisis profundo de un tema especial, de especial relevancia y actualidad. Estamos seguros será un obligado referente para el foro jurídico. A nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, agradecemos su amable asistencia a esta presentación del libro. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, felicitaciones, Gaby. Buenas noches y Muchísimas felicitaciones y gracias. muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Nachi. Nos estamos Chao, viendo. Muchas Pedro. gracias por todo.